presidente del Cuerpo Médico del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huanta y médico asistente del Hospital Regional de Ayacucho. Agradecemos mucho su ponencia, doctor. Puede iniciar. Bueno, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evaluación y tratamiento de la crisis asmática en el adulto, ¿ya? Entonces, para definir qué es una crisis, ¿ya? Una crisis es un estado o un episodio que puede ser agudo o subagudo, ¿ya? Que va a considerarse como una emergencia médica, ¿ya? Entonces, este episodio agudo va a generar un deterioro de la situación basal del estado clínico del paciente asmático, o puede ser un paciente de novo, ¿ya? Entonces, esta situación clínica puede ser una descompensación o una exacerbación leve, eh, una exacerbación moderada o severa, ¿ya? Entonces, clínicamente es un poquito difícil distinguir esto, ¿ya? Y por eso hay parámetros objetivos, ¿no? Y también en esta crisis va a haber un deterioro de la función respiratoria, que objetivamente la vamos a ver con el BEF1 y el peak flow, ¿ya? Pero que muchas veces en el área de emergencia es un poco complicado, sobre todo en los pacientes con asma de riesgo vital, determinar estos parámetros para poder dar un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, las formas de instauración de una crisis asmática van a ser de la siguiente manera: una instauración rápida y una instauración lenta. Generalmente las instauraciones rápidas van a ser desencadenadas por alérgenos inhalados, fármacos, llámese los AINES, los beta bloqueadores, alimentos y el estrés emocional. Y generalmente el mecanismo va a ser de broncoconstricción y va a tener una mayor gravedad inicial y va a comprometer la vida del paciente, pero que va a tener una respuesta terapéutica rápida y favorable si se dan las medidas de soporte de manera inmediata. Y la otra es de instauración lenta, ¿ya? Que generalmente se va a deber a la infección de vías respiratorias altas, sobre todo, y a un mal control de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuyo mecanismo básicamente va a ser inflamatorio, se va a presentar en el 80% de los casos, y va a ser una respuesta más lenta, ¿ya? A diferencia de la instauración rápida. Cuando nos llega un paciente a la emergencia, nosotros tenemos que hacer la evaluación de la gravedad, ¿ya? Eh, y la evaluación de la gravedad la vamos a hacer en dos momentos. Una evaluación estática, que va a comprender la identificación de los signos y síntomas con las que viene el paciente, una medición de la función pulmonar para ver el grado de obstrucción, si es que el cuadro clínico del paciente nos permite y no hay compromiso vital, ¿ya? Y lo otro es la evaluación del intercambio gaseoso. Esta evaluación estática es una evaluación pretratamiento y posteriormente vamos a hacer una evaluación dinámica, ¿ya? La evaluación dinámica, que también se conoce como post-tratamiento, para determinar el cambio obtenido con el tratamiento que nosotros hemos dado, ¿ya? Y la necesidad de realizar otras pruebas, eh, otro tipo de exploración u otros exámenes auxiliares, dependiendo de cómo ha ido esta evolución y cómo ha sido la respuesta al tratamiento, ¿no? Dentro de la evaluación diagnóstica vamos a ver que todo paciente que nos llega hay que hacer una evaluación clínica, una exploración física y las pruebas diagnósticas. Dentro de la evaluación clínica y la exploración física, hay factores que nos van a determinar si la crisis del paciente va a tener compromiso de vida. Y entonces nosotros, o va a evolucionar a una más severa,
o un asma con compromiso vital y va a tener estos factores, ¿no? Tenemos que identificar los factores relacionados con la crisis del asma, relacionados con la enfermedad asmática crónica y su adecuado control, qué comorbilidades cardiovasculares tiene y algunas condiciones psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Dentro de las relacionadas con las crisis del asma, vamos a ver si el paciente tuvo una crisis actual de instalación rápida, una crisis pasada que motivaron consultas o ingresos anteriores, múltiples consultas a los servicios de urgencia en el año, hospitalizaciones frecuentes en el año previo, y si ha habido episodios previos con ingreso a UCI, ¿no? Inclusive con intubación y con manejo de ventilación mecánica. Relacionada básicamente a la enfermedad, la ausencia de control periódico, el abuso de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, ¿ya? Si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, el paciente que nos llegue a emergencia, entonces probablemente este paciente da un asma con compromiso vital y hay que tener bastante cuidado al evaluar a este tipo de pacientes, ¿ya? Porque necesitan una atención inmediata. Lo otro es la evaluación de los síntomas y síntomas, de los signos y síntomas, perdón. La exacerbación, si el paciente presenta sibilancias de la exploración física, tos, la disnea que va progresando, o una opresión torácica, ¿ya? También debemos de saber identificar cuáles son los signos y síntomas de exacerbación grave, ¿ya? Si el paciente viene con una taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, una taquicardia mayor a 120 latidos por minuto, uso de músculos accesorios, sobre todo el esternocleido mastoideo, diaforético, incapacidad para hablar en oraciones o frases, incapacidad para mantener el decúbito supino por la disnea y por la dificultad respiratoria, o si tiene un pulso paradójico, una caída de 12 milímetros de mercurio eh, al momento de la inspiración, en el momento que se toma la presión. Entonces, estos son signos y síntomas que tenemos que prestar bastante atención en la evaluación inicial del paciente con una crisis que nos llega a emergencia, ¿ya? Porque son signos y síntomas de una exacerbación grave que pueden comprometer la vida del paciente, ¿ya? Pero lamentablemente estos signos y síntomas no los vamos a ver en el 50% de los pacientes, ¿ya? Pudiendo no ver esta sintomatología, ya que también diversos estudios han establecido de que estos síntomas y síntomas no son muy sensibles, ¿ya? Y debemos de basarnos en otros parámetros más objetivos, pero que lastimosamente al momento de la evaluación y la atención en emergencia son un poquito complicadas realizarlas, ¿ya? Entonces, las pruebas diagnósticas iniciales que deberían realizarse es el peak flow, o si no, el BEF1, ¿ya? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Que para las guías europeas los valores normales están mayor a 70, para los americanos mayor a 80, y una crisis leve está mayor a 70, una moderada menor a 70 y una grave menor a 50%, ¿no? Evaluar también en este tipo de pacientes, sobre todo con exacerbación moderada severa, la saturación de oxígeno, ¿ya? Valorarlos mediante un pulsoxímetro y vamos a catalogarla como leve cuando hay una saturación por debajo de 95%, moderada igual a 91, de 91 a 95% y grave menor o igual a 90%, ¿ya? Entonces, esta toma se debe hacer de manera inmediata, ¿ya? A los pacientes que acuden a emergencia, ¿ya? Las otras pruebas que se deben de realizar son la gasometría arterial, ¿ya? Para determinar si el paciente está en una hipercapnia importante, si está reteniendo CO2, o hay una hipoxemia también asociada, ¿no? Entonces, si el paciente generalmente tiene una presión parcial de CO2 menor de 45, es una leve, ¿ya? Y si es mayor a 45, estamos hablando de una exacerbación grave o con compromiso de vida y que va a necesitar posteriormente ventilación mecánica para poder mejorar esta hipercapnia, ¿no? Y lo otro que se debe pedir es una radiografía de tórax.
¿ya? Dentro del diagnóstico diferencial, en una evaluación inicial en emergencia, debemos tener en cuenta que las otras patologías que producen sibilancia son la obstrucción, de obstrucción por cuerpo extraño, ¿ya? Pero a diferencia del asma, que va a producir una sibilancia difusa, estas obstrucciones de cuerpo extraño producen sibilancias localizadas según dónde sea el sitio, ¿no? Entonces, también es importante la anamnesis para poder revelar si hay el antecedente de la aspiración de un cuerpo extraño. Y lógicamente, a una prueba de broncodilatación rápida no va a haber una mejoría, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros que nos van a diferenciar en este caso? Aparte de los signos son si el cuerpo extraño es radiopaco, puede aparecer en una radiografía siempre, de lo contrario, en una exploración de tórax por TAC, ¿ya? O una broncoscopía, ¿no? El otro es la disfunción cardíaca, ¿ya? Entonces, la falla cardíaca puede también producir sibilancias, ¿ya? Pero a diferencia del asma, no se va a acompañar de edemas, de edema pulmonar, no se va a acompañar de ingurgitación yugular. Y bueno, en esta guía establece que el péptido natriurétrico puede ayudar en algunos casos a diferenciar entre esas dos patologías, ¿no? Pero básicamente eh, la diferenciación es clínica, ¿no? Ya que la sintomatología de falla cardíaca es mucho más florida que la del asma, ¿no? Entonces, la otra patología que puede producir es la anafilaxia. Los pacientes que vienen con anafilaxia, más que sibilancias, van a presentar un estridor por un edema eh, orofaringeo, un edema en la glotis, ¿no? Y también es esencial tener el antecedente de exposición, ¿no? Lamentablemente no hay pruebas que nos permitan diferenciar entre esa otra patología, y el diagnóstico diferencial tiene que ser netamente clínico, ¿no? Y la otra es el EPOC versus el asma, que muchas veces es un poco difícil de diferenciar, pero busquemos los signos, síntomas y los antecedentes. En el asma, en el EPOC vamos a ver que el paciente tiene antecedente de tabaquismo, generalmente supera las 20 cajetillas al año. Vamos a tener que tiene exacerbaciones de POC, y las exacerbaciones asmáticas son clínicamente similares, ¿no? Tos, disnea y sibilancias. Es más probable que los pacientes con asma presenten síntomas torácicos episódicos, nocturnos y posteriores a una exposición a factores desencadenantes, ¿no? En cambio, en el EPOC es más probable que el paciente con EPOC tenga una tos diaria con la mañana con producción de moco y síntomas persistentes durante todo el año, ¿no? Para hacer las pruebas de diferenciación, los pacientes con asma presentan evidencia de hiperreactividad bronquial y reversibilidad de las pruebas funcionales respiratorias con frecuencia que los pacientes de POC, ¿no? Entonces nos ayuda más o menos a diferenciar. Ya habiendo hecho una evaluación buscando los factores de riesgo para asma, de crisis vital, habiendo hecho la anamnesis, el examen físico, nosotros podemos hacer la clasificación del asma, ¿no? Y acá en esta guía española, la GEMA 5.0 que salió el mes pasado, ¿ya? Hace una clasificación del asma en leve, moderada, grave y de crisis vital. Algunos lo conocen como compromiso de vida o como asma potencialmente mortal, ¿no? Entonces, como vemos, hay distintos parámetros: la disnea, el habla, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de conciencia, que es uno de los signos más sensibles para diferenciar entre crisis vital y una crisis grave y moderada, ¿no? La saturación de oxígeno y los parámetros gasométricos, ¿no? Como es la presión parcial de O2 y la presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, una vez clasificado a nuestro paciente en qué tipo de crisis está, procedemos a hacer lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento es importante. Vamos a tener tratamientos estándar y tratamientos no estándar. Dentro de los tratamientos estándar y de primera línea están los agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol,
¿ya? Entonces, este salbutamol lo podemos dar en MDI, en inhibidor de dosis media presurizada, más una aerocámara, o puede ser una nebulización intermitente o una nebulización continua. ¿De qué va a depender la administración de estos beta 2 adrenérgicos? Depende de mucho de cómo llega el paciente, ¿no? Si un paciente está en una crisis leve, podemos utilizar lo que es el MDI, ¿ya? Ahora, si un paciente llega inconsciente, no podemos indicar y no se puede hacer el uso correcto del MDI, se tiene que hacer la nebulización, ¿ya? Entonces, hay diversos estudios, metaanálisis, que han comparado lo que es la aplicación del MDI con la nebulización intermitente, y se ha visto que no hay mucha diferencia, ¿ya? Y que una dosis de MDI en aerocámara es similar a una nebulización, ¿no? Entonces, las nebulizaciones intermitentes se pueden hacer con una dosis de 2.5 o 5 miligramos cada 20 minutos durante una hora, ¿ya? O una nebulización continua, que quiere decir que al paciente termina la primera dosis, inmediatamente se le da la segunda dosis, se le da de 10 a cada 15 miligramos cada hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el problema con la intermitente versus la continua? Es que la continua pudiera producir más efectos adversos con respecto a la nebulización intermitente. Entonces, hay que tener precaución con respecto a eso, ¿ya? Los otros medicamentos de primera elección son los anticolinérgicos, como el bromuro de hipatropio, ¿ya? Entonces, el bromuro de hipatropio igual lo podemos utilizar en, en MDI, ¿ya? O también podemos utilizarla en nebulización, ¿no? De manera intermitente, ¿ya? Más una aerocámara. Podemos dar de 4 a 8 inhalaciones cada 10 a 15 minutos, ¿ya? Una vez el paciente ha sido, una vez el paciente presenta mejoría, se suspende la terapia con anticolinérgicos, ¿ya? Dependiendo si el paciente se va a hospitalizar o si el paciente se va a casa, se suspende esta terapia. Solamente vamos a mantener la terapia con anticolinérgicos en aquellos pacientes que van a ingresar a UCI, ¿ya? En los pacientes que tengan un síndrome de superposición EPOC-asma, en ellos se continúa la terapia con anticolinérgicos, y los pacientes que tengan una exacerbación asmática por beta bloqueadores, en ellos continuamos la terapia con anticolinérgicos pese a que haya habido la remisión de la crisis. En cuanto a los glucocorticoides sistémicos, también hay estudios entre qué utilizar, glucocorticoides por vía oral o por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, hay metaanálisis que han determinado que tanto el efecto de acción de los glucocorticoides sistémicos por vía oral o por vía endovenosa es similar, ¿no? En quienes usamos oral y en quienes usamos endovenosa va a depender también del tipo de paciente que venga, ¿no? Si nuestro paciente viene con una crisis moderada o tolera la vía oral, podemos utilizar la vía oral. Prednisona 50 miligramos cada 24 horas, ¿no? O si el paciente viene con trastorno del sensorio, con una crisis grave o con una crisis con compromiso vital, en ese tipo de pacientes utilizamos glucocorticoides sistémicos de manera endovenosa, ¿no? En este caso, esta guía nos establece el uso de hidrocortisona, pero también podemos utilizar lo que es metilprednisolona, ¿no? Hay algunos estudios en los cuales se ha visto que se puede utilizar metilprednisolona a una dosis equivalente a lo que es la prednisona, ¿no? Más o menos entre 40 a 60 miligramos de 40 a 60 miligramos de prednisona va a equivaler a 32 a 48 miligramos de metilprednisolona en una dosis diaria. Ahora, no se recomienda el uso de corticoides a dosis altas porque no se ha visto su beneficio, ¿no? En cuanto a los glucocorticoides inhalados,
este, también se recomienda en el uso de esta crisis, ¿ya? Porque va a permitir una disminución, una respuesta más temprana a lo que es el manejo de las crisis, ¿ya? El sulfato de magnesio, bueno, en cuanto al sulfato de magnesio se puede dar, en esta guía nos establece que podemos darla en vía endovenosa. La guía GINA del 2020 establece que también puede ser de manera inhalada mediante nebulización y se recomienda una dosis única de 2 gramos a pasar en 20 minutos en una sola vez, ¿no? El sulfato de magnesio se ha visto que tiene más beneficio en crisis severas, ¿ya? Y en crisis de compromiso vital, más no en pacientes con crisis moderadas ni leves. En esos casos no está recomendado el manejo del sulfato de magnesio, ¿no? Y como alternativa ante el fracaso tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos endovenosos, ¿ya? Que hay estudios que contradicen esta indicación porque no se ha visto beneficio con respecto a lo que es por vía inhalatoria. Entonces, no se recomienda el uso, salvo el paciente no pueda ser nebulizado y no pueda recibir, ¿no? Por otros métodos de inhalación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos la crisis moderada y severa, debemos de buscar el objetivo inmediato, que es la reversión rápida, la limitación del flujo aéreo y la corrección de la hipercapnia y la hipoxemia, ¿no? Entonces, para eso usamos los broncodilatadores, los corticoides, y los pacientes que van a ser tratados en el área de emergencia con crisis moderada y grave deben ser monitorizados cada 30 minutos hasta la desaparición de los síntomas y síntomas respiratorios, ¿ya? Este de acá es un fluxograma que ha salido ahora en esta guía GEMA 5.0, en la cual acá vemos una evaluación inicial, una evaluación secundaria, ¿no? Post tratamiento, ¿no? En la evaluación inicial vamos a ver el nivel de gravedad, como ya hemos visto, en base a la anamnesis, exploración física, y confirmar si es una sospecha de asma, en base a diferenciarlo de otras patologías, y entonces clasificamos, ¿no? Una vez clasificamos a los pacientes, las crisis leves generalmente este, pueden ser tratadas inclusive eh, en casa, siempre y cuando el paciente haya entendido, tenga un conocimiento de su estado basal y de su evaluación clínica y pueda hacer, y esté capacitado en lo que es la utilización del peak flow, ¿ya? En ese caso, estos pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria, ¿ya? Podemos darle el salbutamol en MDI, ¿ya? Con aerocámara de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos y se hace la evaluación a la hora. Si el paciente ha mejorado y si permanece asintomático por 3 a 4 horas, no es necesario que el paciente con una crisis leve acuda al área de emergencia, ¿no? Entonces, pero si ese paciente dentro de las 3 a 4 horas no había una mejoría o no responde a este tratamiento de rescate, inmediatamente debe ser remitido a un área de urgencias, ¿no? Posteriormente tenemos el manejo de los pacientes que han sido clasificados con una crisis moderada o grave, cuyo PEF o BEF1 está menor al 70%. En estos pacientes, si la saturación es menos de 92%, se debe dar el oxígeno, ¿ya? Generalmente el objetivo de la terapia con oxígeno va a ser dependiendo a qué tipo de pacientes tenemos. En un paciente normal sin patología pulmonar, el objetivo de la oxigenoterapia es mantener una saturación mayor al 92%, ¿ya? En gestantes que tienen una crisis asmática, el objetivo es mantener una saturación de oxígeno mayor al 95%. En pacientes con riesgo de retener CO2 y desarrollar hipercapnia, debemos administrar una terapia de oxígeno en un rango de entre 93 y 95%, y aquellos pacientes que tengan una superposición del síndrome de poca asma,
la recomendación del objetivo de la oxigenoterapia es de 88% a 92%. ¿Ya? En estos pacientes también utilizamos el salbutamol, pero ya más bromuro de ipatropia, ¿no? Un SAA más un anticolinérgico, el cual lo vamos a administrar con una aerocámara de 4 a 8 inhalaciones cada 15 a 10 minutos durante la primera hora, ¿no? O podemos hacer también una nebulización intermitente a una dosis de 2.5 miligramos más 0.5 miligramos de bromuro de ipatropio. Podemos combinar estos medicamentos para nebulizar, ¿no? Durante una hora. Se recomienda también el uso de glucocorticoides sistémicos, ¿ya? Dependiendo del estado del paciente, si tolera la vía oral, podemos utilizar la prednisona, o si no tolera la vía oral, podemos utilizar el glucocorticoide por vía endovenosa, ¿no? Entonces, los glucocorticoides inhalados también están recomendados en este tipo de pacientes. Tenemos el propionato de fluticasona, ¿no? Que se da en aerocámara con 4 inhalaciones cada 10 a 15 minutos, o la budesonida, ¿no? Entonces, en estos pacientes consideraron las crisis graves, sobre todo el uso del sulfato de magnesio, ¿ya? La posibilidad del salbutamol endovenoso, ¿ya? Entonces, también se pudiera valorar, ¿no? Y por el otro lado tenemos los pacientes con crisis vital. Este tipo de pacientes damos la misma terapia, oxígenos, los ABA más los anticolinérgicos, los corticoides. Consideramos sulfato de magnesio, ¿ya? Pero además, debemos dar un soporte ventilatorio, ¿no? Actualmente, se están haciendo estudios sobre el uso de ventilación mecánica no invasiva, que está yendo bien, pero todavía no hay datos concluyentes que estén a favor del uso de la ventilación mecánica no invasiva, a diferencia del EPOC. En los pacientes con EPOC se ha visto muy bien que los pacientes con ventilación mecánica no invasiva van bien, y lo otro es la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Con los parámetros para un síndrome obstructivo, ¿no? Y tenemos también las terapias no estándar, ¿ya? En estas terapias no estándar se pueden considerar los agentes anestésicos, sobre todo los inhalatorios, como el isoflurano, el sevoflurano, ¿ya? Y también lo que es la ketamina por vía endovenosa, ¿ya? Al respecto de los anestésicos, los agentes anestésicos, a la fecha, no se tienen estudios que respalden, solamente son recomendaciones de expertos, ¿ya? Y en base a esto están basados el uso de agentes anestésicos, que se ha visto que tienen una acción broncodilatadora, ¿ya? Y una respuesta adecuada para el asma refractaria, y sobre todo con el compromiso de vida. Como les digo, vuelvo a repetir, solamente está basada en recomendación de expertos y en reporte de casos. No hay metaanálisis que apoyen su uso, ¿no? En tal caso, de usar, pudiéramos utilizar ketamina endovenosa a un bolo de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, ¿ya? Por cada 2 a 4 minutos, y a una infusión de 0.5 miligramos por kilogramo de peso hora, ¿no? Y generalmente debería haber una respuesta a los 30 minutos. También se habla del heliox, que es una combinación del helio con el oxígeno, que puede venir en concentraciones del 70, 80%, 20 a 30%, pero que hay estudios contradictorios. Hay algunos estudios que establecen el uso del heliox, que tiene buena respuesta, pero hay estudios contradictorios y no se recomienda de rutina el uso de estas terapias. El soporte vital extracorpóreo y los beta-agonistas endovenosos, ¿no? En los beta-agonistas endovenosos solamente están indicados en ciertas condiciones. El uso de lo que es la adrenalina, cuando se sospecha que hayan la exacerbación es por una anafilaxia, podemos utilizar lo que es la adrenalina en dosis de 0.3 a 0.5 de manera subcutánea en una dilución en 1.000, o podemos utilizar lo que es la terbutalina, ¿ya? Pero no se recomienda su uso rutinario.
¿no? Entonces, nunca combinemos la terbutalina con la adrenalina, ¿ya? Entonces, esas son las terapias estándar, no estándar, perdón, que se usan en el asma con compromiso vital, ¿no? Por otro lado, una vez que hemos dado el tratamiento inicial, hacemos la evaluación secundaria, ¿ya? Que va a ser la evaluación dinámica, donde se va a hacer a la primera hora, ¿ya? Si a la primera hora hay una buena respuesta, se le hace la evaluación con el BEF1 o el PIC-FLOP, ¿ya? Entonces, el paciente es asintomático, el paciente tiene un PIB mayor a 80, se le puede dar el alta, ¿no? Se le puede dar el alta. Entonces, lo mandamos. Todo paciente que ha hecho crisis, se recomienda los corticoides como terapia de mantenimiento, que puede ser por vía oral, ¿no? También se ha visto el uso de la dexametasona para terapia, que se puede utilizar una sola dosis o podemos utilizar el uso de los glucocorticoides por vía oral a una dosis de 50 cada 24 por 5 a 7 días. Entonces, dependiendo del grado de crisis que hizo el paciente, ¿no? Sobre todo en pacientes que han hecho crisis moderada grave, ¿no? Doctor, Si disculpe, después, 5 minutos más. si después de una hora de evaluación el paciente no ha tenido una buena evolución y no ha habido mejoría de la función respiratoria, se recomienda una hospitalización, ¿no? Se recomienda primero tenerlo por 3 horas y seguir dando la terapia estándar, ¿ya? Y si después de 3 horas no hay una respuesta adecuada, se recomienda la hospitalización del paciente, ¿no? Entonces, este es un algoritmo que establece la guía para ver, ¿no? Si ha sido leve o moderado, cuyo PEF o BEF1 o FEB1 es mayor a 70, alta con tratamiento y plan de seguimiento. Si ha sido una exacerbación grave, reevaluamos al paciente. Si hay persistencia de síntomas, precisa O2 para mantener una saturación mayor al 90%, la función pulmonar está menos del 60%, tenemos esos antecedentes o criterios de compromiso vital que hemos visto. Si el paciente debe ser hospitalizado o no, podemos darle el alta. Y todo paciente con compromiso vital tiene que ser ingresado, ¿ya? Y finalmente, para, finalmente, para ver los criterios de hospitalización, tenemos esta tabla, ¿no? Esta tabla que es muy interesante para ver dónde hospitalizo a mi paciente. Si lo hospitalizo en una sala general, en UCI o en UCI, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi paciente ha tenido parada respiratoria o riesgo inminente de parada respiratoria con disminución del nivel de conciencia, deterioro funcional progresivo a pesar del tratamiento y tiene otros parámetros de oxigenación, lo ideal es que el paciente pase a UCI, ¿no? Y si cumple estos criterios, debería ser hospitalizado en una sala general o en UCI hasta la regresión de la crisis. Generalmente los pacientes que son hospitalizados en el transcurso de 24 a 48 horas van a tener una evolución favorable, más del 80%, ¿no? En algunos pacientes que no hay una evolución favorable, hay que investigar otras causas y algunas infecciones asociadas, ¿ya? Entonces, y a los pacientes que no van a ser hospitalizados, ¿cuáles serían los criterios del alta? Bueno, en realidad no hay ninguna guía que establezca unos criterios definidos del alta y todo tiene que ser en base al juicio, ¿ya? Clínico, en base a la respuesta al tratamiento, los síntomas respiratorios, en qué gravedad se han manifestado, la limitación del flujo aéreo, ¿ya? Si ha habido o no un asma de crisis vital, y hay que ver cómo está nuestro entorno. Si nuestro paciente entiende la terapia, usa adecuadamente los inhaladores, y vive en las proximidades de un centro de salud, pudiera darse el alta. Pero si un paciente no entiende y no tiene condiciones, es mejor hospitalizar al paciente, ¿no? Entonces, eh, pero como les vuelvo a repetir, no hay parámetros establecidos, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta?
doctor. Le estamos agradecidos por la ponencia de hoy y sé que muchos de nosotros hemos absuelto muchas de nuestras dudas. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ok. Bueno, si todo ha quedado claro, podemos dar por terminado la ponencia sobre crisis asmática. Doctor, le reiteramos el agradecimiento por participar en el curso de tópicos sobre medicina interna organizado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Entonces sería todo. Listo, más bien gracias a ustedes. Buenas noches.